Igual en la nota de inferencia de tipos ahí vienen varios ejemplos. Vienen algunos que vieron con Carla y viene el ejemplo de factorial. Ese ejemplo, le dije a Carla que no viera ese ejemplo porque ese ejemplo es muy largo y en general yo siento que si lo hacemos aquí en clase nada más, pues se va a perder el hilo y lo pueden leer en la nota y ahí está paso por paso que es todo lo que se va haciendo, ¿va? Podríamos ver los ejemplos de los programas de la práctica, como de los programas de la práctica. O sea, las pruebas unitarias que les pasa a Ramón, o de cuál. Ok, va, déjenme, lo platico con Ramón y checamos, ¿va? Yo tengo ahí mi implementación del algoritmo. Por ahí en algún lugar, la hice hace ya un rato. Entonces, el jueves a lo mejor podríamos hacer como una sesión un poquito más. El jueves probablemente también de la clase yo. Entonces, podríamos hacer como una sesión un poquito más práctica utilizando Haskell y la implementación, ¿va? Para ayudarles un poquito con esta noción de la implementación del algoritmo de inferencia de tipos. Va, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Mm, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un tema, es un tema cortito, yo espero entre hoy y mañana terminarlo, que es justamente la parte de máquinas abstractas. ¿Y en qué consiste? Nosotros lo que hemos estado haciendo para definir la semántica operacional de nuestro lenguaje es un sistema de transición, ¿no? Un sistema de transición que nos va dando justamente una evaluación de esta forma, ¿no? En donde cada una de las S son un estado y los estados son representados justamente por el árboles de sintaxis abstracta de nuestro lenguaje. Entonces, lo que nos está dando al final, cuando nosotros tenemos esta evaluación, esta transición, al ser de paso pequeño, es todo el proceso de evaluación, todas las expresiones por las que va pasando nuestro programa para evaluarse hasta obtener un resultado. El punto final es justamente nuestro resultado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que nosotros estamos recuperando y estamos obteniendo todo el proceso de evaluación. Sin embargo, pasa algo en particular. Si nosotros tenemos esto, 2 más 4 por 5 y lo queremos evaluar, entonces en un paso llegamos a 2 más 20, en un paso llegamos a 22. Entonces el resultado final de nuestra evaluación va a ser este 22 que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa de aquí, de este paso al siguiente? Aquí partimos de un 4 por 5 y terminamos en un 2. Estamos perdiendo realmente la noción de la operación que nos llevó a esto. Entonces, sí estamos viendo todas las expresiones hasta llegar justamente a un resultado, pero no estamos controlando al 100% todo nuestro proceso de evaluación. No estamos teniendo visible todo nuestro proceso de evaluación. Esto nos va a importar mucho, no en un sentido de evaluación, porque al final el resultado va a ser el mismo. ¿Qué importa si este 4 por 5, si este 20, perdón, viene de un 4 por 5, o si viene de un 19 más uno, o si viene de un eh, 2 por 10, o de cualquier otra expresión aritmética? ¿Qué importa de dónde venga si lo que nos está interesando es el resultado? Hasta cierto punto eso es cierto. En cuestión del proceso de evaluación, lo que nos interesa es principalmente nuestro resultado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos intentando manejar errores? Nosotros tenemos 2 más 4 entre cero. Intentamos evaluar esto y obviamente esto nos va a regresar un error. No podemos dividir entre cero. Entonces la expresión completa es la que nos regresa aquí un error. ¿De dónde viene ese error? Nosotros sabemos que de intentar hacer esta operación viene el error, pero ¿qué le cambiamos? En este caso, pues es una expresión muy chiquita y es evidente, pero pensémoslo ya en un sentido de nivel de compilación. Cuando ustedes compilan un programa y hay un error en la ejecución de ese programa, les dice específicamente tal línea fue la que generó el error, tal operación fue la que generó el error. En donde es muy evidente es, por ejemplo, cuando ustedes están compilando LaTeX.
¿Qué les dice? Exactamente esta expresión es la que genera un error. Si nosotros partimos de esta semántica operacional, si nosotros lo evaluamos de esta forma, por cierto, dato curioso, LaTeX es Turing completo, entonces se puede hacer se puede manejar como un lenguaje de programación. Pero si nosotros seguimos con nuestro proceso de evaluación de esta forma, sin preocuparnos en cuáles son las expresiones que se están evaluando y desde qué punto es el punto en donde a lo mejor sucede un error o en qué punto a lo mejor nosotros estamos haciendo un cálculo interesante o algo así, que es lo que nos va a servir en el tema siguiente, que es el de continuaciones. Si nosotros ignoramos de dónde vienen los cálculos, entonces va a llegar un punto en donde nosotros queramos que nuestro intérprete nos dé información adicional sobre a lo mejor cuando surge un error o cuando surge una especificación especial y no lo vamos a poder manejar porque nosotros sabemos que esto viene de un error, pero no sabemos de qué error, no sabemos qué es lo que generó el error. En cambio, si nosotros guardáramos, esta es la operación que se está realizando en este momento y esta operación es la que generó un error, entonces el error no solamente diría error, sino que diría error en la operación 4 sobre cero, que esta operación justamente es la que está causando un error. Entonces, para lograr esto, nosotros vamos a extender nuestra forma de manejar la semántica operacional. Nos vamos a salir un poquito de manejar esta semántica operacional solo con un sistema de transiciones y nos vamos a enfocar en hacer una semántica operacional mediante una máquina abstracta. Una máquina abstracta es básicamente un sistema de transiciones en esteroides. Tiene cosas adicionales, tiene cosas extras. Entonces, primero vamos a definir qué es una máquina abstracta. Una máquina abstracta consta de cuatro cosas. Tres de estas cosas las vamos a heredar Ajá. Tres de estas cosas las vamos a heredar directamente de nuestro sistema de transición y una de las cosas restantes es lo que le vamos a agregar o lo que vamos a cambiar. La primera es un conjunto de estados. Y este es el que más o menos vamos a cambiar, ¿no? La forma de manejar nuestros estados es la forma de modelar nuestros estados es lo que más o menos va a cambiar. Después tenemos un conjunto de estados iniciales, que básicamente se va a quedar exactamente igual que nuestro sistema de transición. Un conjunto de estados finales, igual lo vamos a modelar exactamente de la misma forma. Y un conjunto de operaciones de la máquina, que va a ser como la versión de las máquinas abstractas o la generalización de lo que era nuestra función de transición, la que nos iba diciendo cómo movernos de un estado en otro en nuestro sistema de transición. Nosotros en este punto ya definimos una máquina abstracta sin que nos diéramos cuenta. La máquina abstracta que nosotros definimos es la máquina L. La máquina L es la que se utiliza para la evaluación del cálculo lambda. El cálculo lambda que nosotros definimos, la forma de evaluarlo, que era únicamente mediante su operación de beta reducción, es una máquina abstracta y es la máquina L. Entonces lo que vamos a hacer en este caso va a ser justo definir una máquina abstracta para mini Haskell. Va a ser la máquina H, que es justo una máquina que se encarga de evaluar expresiones de mini Haskell. Em, entonces vamos a ver en qué consiste esta máquina abstracta. Nos recordemos algo muy importante, las características de nuestra forma de evaluar en mini Haskell. Es evaluación perezosa y es evaluación de izquierda a derecha, ¿no? Eso quiere decir que primero se evalúan los términos de la izquierda y posteriormente se evalúan los de la derecha. Entonces eso es importante para definir lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué es una máquina abstracta? Bueno, en términos formales, esto es una máquina abstracta. En términos un poco más generales, una máquina abstracta va a ser
un sistema de transición como el que ya tenemos para mini Haskell, el sistema de transición que nosotros estamos viendo con mini Haskell, pero con memoria. ¿Y qué es lo que vamos a guardar en esa memoria? Las operaciones que estamos viendo en este momento, las operaciones que estamos realizando en este momento. Entonces, una máquina abstracta es eso. Agarramos nuestro sistema de transición que ya tenemos definida y le agregamos una memoria. Le agregamos memoria para poder modelar los cómputos actuales, que es lo que nos va a interesar. ¿Cuál es el cómputo actual, el que pudo haber generado un error? Entonces, eso es lo que le vamos a agregar a nuestro sistema de transición. Entonces, es como si aquí en cada uno de los estados, aparte, tuviéramos una memoria. Nuestras memorias las vamos a manejar como stacks, como pilas, en las cuales vamos a ir metiendo y metiendo cosas para ir manejando todo el proceso de evaluación. Entonces, nuestros estados, ahora todos los estados van a venir acompañados de una pila, la pila de evaluación, la pila de los cómputos que están siendo evaluados. Entonces, vamos a ver cómo se define esta pila. Lo que vamos a guardar en esta pila los vamos a conocer como marcos. Y los marcos van a ser justamente la representación de los cómputos actuales. Entonces vamos a tener algunos marcos como son los siguientes. Cuando nosotros estamos evaluando una suma, vamos a ver este marco de aquí. ¿Qué es lo que representa este marco? ¿O a qué se refiere este marco? Este marco es justo, va a estar dentro de nuestra pila y lo que va a representar es, estamos evaluando una suma, pero el cómputo actual está siendo el primer operando. Aquí tenemos como un hoyo, como un hueco en el marco. Este es como muy parecido a nuestro árbol de sintaxis abstracta de las sumas, pero tiene aquí un hueco, algo le está faltando. Entonces, lo que está modelando este marco es el momento en donde se está evaluando el primer operando de la suma. Entonces, nosotros sabemos que como cómputo pendiente, algo que está pendiente es una suma, pero primero estamos evaluando el primer operando. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la siguiente operación, 2 más 5 más 3. Entonces, esta es nuestra operación principal. La suma es nuestra operación principal, pero nosotros no podemos resolver esa suma sin antes resolver este cómputo, el 2 más 5. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se guarda justamente el marco suma con 3. ¿Por qué? Porque estamos dejando pendiente esta suma en lo que nos concentramos en evaluar el 2 más 5. Entonces, los marcos van a representar justamente cómputos pendientes. Terminamos de evaluar el 2 más 5, esto nos da 7 más 3. Entonces, ya podemos resolver esta operación, pero no la podemos resolver aquí porque teníamos que evaluar primero esta expresión. Entonces, eso es lo que está modelando este marco. Primero evaluamos el primer operando y mientras estamos evaluando el primer operando, este cómputo se va a quedar pendiente. Eso es lo que modelan nuestros marcos. Otro marco de la suma va a ser, si nosotros ya terminamos de evaluar el primer operando, sabemos que va a ser un valor y no podemos resolver la suma hasta que no termine de evaluarse el siguiente operando. 2 más 5 más 3 por 2. Entonces, primero evaluamos este, que nos da 7, y luego no podemos resolver la suma en este caso. Tenemos que evaluar el segundo operando, y eso lo representa este marco de aquí. Ya tenemos el resultado del primero, pero estamos esperando el resultado del segundo. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es acompañar nuestros estados, cada uno de nuestros estados, que serían todas estas expresiones que vamos viendo aquí, con una pila de instrucciones, con una pila de los cómputos que están quedando pendientes. Entonces, mientras evaluamos esto, se queda pendiente la suma con 2 por 3. Mientras evaluamos el 2 por 3, se queda pendiente en la suma con 7. Ya que logramos resolver ambos lados, entonces ahora sí podemos resolverlo en un 13. Pero mientras evaluamos ambos cómputos, se quedó pendiente esta suma. Y esa suma está modelada por estos dos marcos de aquí. ¿Ok? ¿Sí queda clara esta parte? ¿Sí queda claro qué es lo que representan los marcos?
Ah, no he visto sus mensajes, ya tienen que... Sí, ya encontré un departamento. Me mudé hace como 2 semanas, pero ya tengo algo fijo. Gracias por preguntar. Los marcos son como equivalentes a los ambientes. Exacto, los marcos eventualmente se van a convertir en los ambientes. Ahorita vamos en esta máquina abstracta, ¿no? Pero son justo nuestras operaciones pendientes. Pero esta máquina abstracta vamos a ver que no nos va a ser suficiente. Esta máquina abstracta vamos a ver que nos va a faltar todavía un poco, ¿no? Vamos a ver que tiene ciertas características de las que nos queremos deshacer. Entonces la máquina H no va a ser suficiente y en la máquina que vamos a ver mañana vamos a convertir los marcos en ambientes. ¿Va? Ok. Entonces estos serían los marcos para suma. Necesitamos marcos para cada una de nuestras expresiones, pero acuérdense que estamos utilizando evaluación perezosa. Entonces eso hace justo que tengamos pocos marcos, porque realmente los cómputos que se están quedando pendientes son pocos, porque solamente vamos a evaluar cómputos que son estrictamente necesarios. Entonces, otro punto de inflexión es un if. En un if, nosotros no podemos seguir con la evaluación del if si no conocemos su guardia. Entonces, este es el marco que necesitamos para el if. Vamos a dejar la evaluación del if pendiente hasta que no conozcamos su condición. Si la condición es verdadera, nos vamos hacia E2. Si la condición es falsa, nos vamos hacia E3. Pero no podemos decidir hacia dónde seguir la evaluación si no conocemos el valor de la guardia. Entonces es necesario dejar pendiente el if mientras evaluamos la condición. Y el último que vamos a necesitar es justo el de la aplicación de función. La aplicación de función también es un punto estricto de nuestro programa. Un punto estricto es donde ya no podemos seguir retrasando la evaluación, ¿no? Un punto estricto es cuando nosotros le decimos a nuestra evaluación perezosa, ya no puedes seguir siendo más perezoso, lo tienes que evaluar en este momento. Entonces, el otro punto que nos hace falta es justo la aplicación de función. No podemos evaluar una aplicación de función si no conocemos la función. Si nosotros no sabemos cuál es la función que se tiene que evaluar, no podemos seguirlo evaluando. Podemos evaluar una función sin conocer su parámetro, sin evaluarlo hasta el final, sin evaluar su parámetro. Sí conociéndolo, pero sin evaluarlo. ¿Por qué? Porque lo podemos sustituir por toda la expresión, justo como en la evaluación perezosa nos dice. Pero no podemos evaluar una aplicación de función si no conocemos las funciones. Entonces, para evaluar la aplicación de función es necesario conocer la función. ¿Va? Ok, perfecto. Entonces, con esto, nosotros lo que vamos a hacer es ir llenando nuestras pilas. Entonces, vamos a dar una definición de nuestras pilas, que van a ser las que van a ir modelando este proceso de evaluación. Vamos a definir la pila vacía como un rombito y vamos a decir que es una pila y es justo la pila vacía. Y vamos a definir si M, es que la M de la nota es una M sofisticada, que obviamente aquí no me va a quedar, entonces lo voy a intentar escribir así. Si M es un marco y P una pila, entonces M punto y coma P es una pila con tope M y resto P. Vale, entonces esas son las operaciones que tenemos. Ah, bueno, ahí, claro, son todas. Estas son nuestras pilas, ¿no? Entonces tenemos la pila vacía que vamos a anotar como un rombito y agregar un elemento al tope de nuestra pila, que sería agregar un marco al tope de la pila P. ¿Va? ¿Alguna duda con la definición de pilas? Ok, perfecto.
Entonces, con esto podemos definir ahora sí nuestros estados. Y los estados van a ser, justo como les decía, agarrar lo que nosotros ya habíamos considerado como un estado, que era una expresión de nuestro lenguaje, una expresión una expresión en árbol, en sintaxis abstracta, y las expresiones en sintaxis abstracta eran lo que eran nuestros estados. En este caso va a seguir siendo igual, pero ahora lo vamos a acompañar de una pila. Entonces los estados son una pareja de una expresión del lenguaje y una pila de control P. Y vamos a tener dos tipos de estados. Y nuestros dos diferentes tipos de estados van a ser, primero, estados de evaluación. Y los estados de evaluación van a ser justo los que van a modelar mira, dejo esta suma mientras me pongo a evaluar el 2 más 5. Entonces esta suma se queda pendiente mientras yo estoy evaluando el 2 más 5. Y los vamos a denotar de esta forma. Lo voy a poner en otro color. Sobre la pila P, evaluamos la expresión E. Ese sería nuestro primer tipo de estados. Los segundos son estados de retorno. Y los estados de retorno modelan justo, ya tengo el resultado de 2 más 5. Entonces ya puedo regresar a evaluar la suma, porque ya sé que 2 más 5 es 7. Entonces a la suma que se quedó pendiente le paso el 7 y me deja esto de acá. Entonces son estados de retorno. Cuando ya terminé de evaluar un cómputo pendiente, un subcómputo pendiente, entonces a la pila le regreso un valor. Y aquí siempre nuestra expresión E va a ser un valor, porque ya acabamos el proceso de evaluación de esa subexpresión. Ya tengo el resultado de 2 más 5, entonces ya puedo seguir evaluando la suma. Ya tengo el resultado de 2 más 5, entonces puedo seguir evaluando la suma. Ahora ya tengo el resultado de 3 por 6, por 2, entonces ya puedo seguir evaluando la suma. Pero siempre es importante tener justo regresarle este valor a nuestra pila, porque en nuestra pila se va a quedar como pendiente la suma. Ya que tengo el operando que me hacía falta, se lo regreso. ¿Vale? ¿Queda clara esta parte? Ok, perfecto. Y entonces nuestros estados iniciales, siempre que comenzamos una evaluación, la empezamos desde la pila vacía. Entonces van a ser de la forma de la pila vacía. Queremos evaluar una expresión E. Y nuestros estados finales van a ser cuando ya no quedan cómputos pendientes, es decir, a la pila vacía, le regresamos un valor V. Cuando estamos regresando un valor y nuestra pila ya está vacía, entonces este es el resultado de nuestra evaluación. Ya no quedan cómputos pendientes, ya no falta nada por evaluar. Entonces esto es lo que resultó como resultado de nuestra evaluación. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto?
Va, perfecto. ¿Cómo se llaman estos corchetes? Ah, ¿cuáles corchetes? Esta, no son corchetes, es como una flechita. Es como un mayor que, pero como itálico, una cosa así. No me acuerdo cómo se llaman en Tej. Ahorita lo checo en la nota y les digo, porque no me acuerdo exactamente cómo se llaman. Va, pero es como un mayor que, pero un poquito más como curveado, ¿vale? Entonces, ahora lo único que nos falta es definir justo nuestras transiciones o nuestras operaciones en la máquina. Entonces, las operaciones se van a heredar prácticamente de las transiciones de nuestra semántica operacional de mini Haskell. Son las transiciones, pero obviamente considerando la pila. Entonces, lo que vamos a decir es justamente que nuestras transiciones van a estar definidas de esta forma. Si nosotros tenemos un estado de esta forma, en donde P está evaluando a E, entonces eso se va a mover en algún punto, aquí ponemos la H como subíndice para indicar que es la máquina abstracta H, a un nuevo estado en donde podría ser que cambie la pila y también que cambie nuestra expresión. Podría ser que estemos agregando algo a nuestra pila o que estemos cambiando nuestra expresión. En la semántica operacional que nosotros teníamos definida sin máquinas abstractas, lo único que cambiaba era la expresión, pero puede ser el caso aquí en donde lo que cambie es la pila. Las pilas se van a ir modificando al mismo tiempo que las expresiones se van a ir modificando. Y este en realidad podría ser cualquiera de los dos, ¿no? Podría ser un estado de evaluación o un estado de retorno. Podría ser una combinación de cualquiera de estos dos. Aquí pongo el de evaluación porque es el más común, pero en general cualquiera de estos dos podría ser un estado de retorno sin ningún problema. Entonces, las relaciones se van a definir de esta forma. ¿Ok? Entonces, vamos a definir las relaciones una por una. Primero, los valores. Acuérdense que nuestros valores son números y booleanos. Números, booleanos y funciones, ¿no? Todos los valores se van a evaluar exactamente de la misma forma. Si yo veo en una pila, quiero evaluar un valor, acuérdense que V es un valor, entonces lo único que voy a hacer para evaluarlo es a esa misma pila, regrésale V, porque ya llegué a un valor, ya tengo ahí un valor, sea un número, un booleano o una función, yo ya tengo un valor. Entonces la forma de evaluarlo es regrésalo a la pila. Así, si mi pila estaba esperando una suma y este es un número, este es el número que tengo que sumar. Si mi pila tiene como tope un if y este es un booleano, este es la guardia del if. Si mi pila en el tope hay una aplicación de función y esto es una función, entonces esta es la función que tienes que evaluar. ¿Vale? Eso es lo que nos está diciendo esta regla de transición aquí. Si yo quiero evaluar un valor, cualquiera que sea este valor, número, booleano o función, solo regrésalo a la pila. Esa es la forma de evaluarlo. Ahora vamos a ver cómo se evalúan las sumas. Si yo desde una pila P quiero evaluar una suma de E1 con E2, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, tengo que saber cuál es el primer operando. Y mientras evalúo el primer operando, la suma se va a quedar pendiente. Entonces agrego como marco suma, dejando pendiente el primer cómputo, lo agrego como tope de mi pila, mientras evalúo E1. Entonces esta pila ahora tiene una nueva operación. Está esperando resolver una suma. Pero para resolver una suma necesito el primer operando. Necesito forzosamente el primer operando. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir la siguiente regla? Si tú tienes como tope de tu pila una suma con un hueco en el primer valor,
y tú a eso le regresas un valor, eso quiere decir que ya acabaste la primera, evaluar el primer parámetro. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Ya acabamos de evaluar el primer operando de la suma. ¿Qué sigue? Ya podemos resolver la suma directamente. Exactamente. Lo que seguiría sería evaluar el segundo parámetro. Nuestra suma se sigue quedando pendiente porque todavía no podemos evaluarla, pero ahora ya tenemos el primero y el hueco se va hacia el segundo parámetro, hacia el segundo argumento y evaluamos E2. Y por último, si nosotros tenemos una suma que ya conocemos un valor y tenemos un hueco en el segundo, y a eso le regresamos un segundo valor, entonces ahora sí, ya podemos resolver, quitamos ese marco del tope de nuestra pila y lo único que hacemos es V1 más V2. Son números, entonces ya los podemos sumar. ¿Vale? ¿Alguna duda con la suma? Va. Y así funcionan todas nuestras operaciones aritméticas. Va, aquí lo estamos haciendo para sumas, pero todas nuestras operaciones aritméticas funcionan de la misma forma. Ok, ahora vamos a ver el if. Entonces tenemos que desde una pila queremos evaluar un if e1, e2, e3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué deberíamos de hacer? Desde la pila P queremos evaluar if. ¿Cuál es el cómputo que se va a quedar pendiente ahí? E1 no va a ser el cómputo pendiente, E1 es el cómputo que tenemos que resolver. El que se va a quedar pendiente es if. No podemos evaluar este if si no conocemos la guardia. Entonces dejamos pendiente el if, lo ponemos como tope de nuestra pila y nos concentramos en evaluar E1. E1 es el que nos va a decir qué camino tomar. Y entonces, si nosotros tenemos como tope de nuestra pila un if que está esperando su guardia, y a eso le regresamos true, hacia dónde nos va a llevar la evaluación. Ya terminamos de evaluar la guardia y nos regresó true. ¿Qué es lo que va a evaluar ahora? Descargamos la pila, descargamos el marco del if de la pila porque ya no está pendiente y nos concentramos en evaluar E2. Porque E2 es el caso de then, es cuando nuestro booleano era verdadero. Y pasa exactamente lo mismo cuando nuestro booleano ahora es falso. La diferencia es que ahora evaluamos E3. Entonces, si vemos un if, lo dejamos pendiente mientras evaluamos la guardia. Ya que se terminó de evaluar la guardia, si nos regresó true, nos vamos hacia E2. Si regresa false, nos vamos hacia E3. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Ok, perfecto. Vamos a ver ahora cómo se evaluaría un let. Y entonces si yo en mi pila quiero evaluar un let E1 x.e2, pues como es evaluación perezosa, entonces en la misma pila evalúo E2 sustituyendo x por E1. ¿Vale?
Entonces, como es evaluación perezosa, no tenemos que cambiar nuestra pila. La pila se queda igual porque pues, sabemos que podemos evaluar E1. ¿Qué pasa ahora con las aplicaciones de función? Si tenemos una pila P y sobre esa queremos evaluar una aplicación de E1 con E2, entonces dejamos pendiente la evaluación de la aplicación mientras resolvemos quién es la función y evaluamos E1. Si como tope de la pila hay una aplicación y a eso le regresamos una lambda, entonces lo único que hay que evaluar, como es evaluación perezosa, es descargo la aplicación y simplemente evalúo E2 sustituyendo X por E1, que serían justamente nuestras funciones, la forma de evaluar nuestras funciones. Ahora si tengo como tope de mi pila una aplicación y a eso le regreso un recfun, una aplicación, una función recursiva. Entonces lo único que hago es evaluar E1, en donde sustituyo todas las f's por el fix de f, x, e y todas las x por E2. Básicamente las mismas reglas. Estas reglas son muy parecidas. Lo único que estamos haciendo es modificar nuestras pilas. Las reglas se heredan directamente de la semántica operacional que ya habíamos definido para mini Haskell. Son las mismas reglas, solamente estamos agregando memoria. Le estamos agregando, no memoria en el sentido de memoria para el programa, sino memoria para la evaluación. Y nada más faltaría nuestra regla burocrática que nos dice si tú en una pila quieres evaluar un fix de f.e, entonces eso va a ser en la misma pila, evalúa e, en donde sustituyes f por el fix de fe, nuestro punto fijo, que es exactamente la misma regla. Vean estas reglas en comparación con las que teníamos para nuestro sistema de transición de mini Haskell. Son exactamente las mismas reglas. La única diferencia es que ahora estamos considerando nuestra pila de comandos. Estamos sirviéndonos de esta pila de comandos para continuar guardando el proceso de evaluación, saber cuál es el cómputo que está pendiente. ¿Va? Nada más para terminar, vamos a hacer un ejemplo rapidísimo. Queremos evaluar la suma de, bueno, lo voy a hacer en sintaxis concreta, ¿no? 2 más 5 más 3 por 2. Entonces lo queremos evaluar. Partimos desde la pila vacía y evaluamos esta expresión. Entonces, ¿qué me dice? Ok, ¿quieres evaluar esta suma? La dejas pendiente. Entonces tienes la suma, donde te vas a concentrar en el primero y dejas pendiente aquí, para que sea más rápido, le voy a poner nada más un 3. Dejas pendiente el primero y el segundo se queda aquí. Esa es tu nueva pila y sobre esto evalúas el 2 más 5. Pero ¿cómo evalúo el 2 más 5? Ah, bueno, entonces tengo que agregar otro marco a mi pila en donde dejo pendiente la suma, pero aparte ya teníamos pendiente otra suma.
y sobre eso evalúo un 2. Pero ¿de qué forma se evalúan? Uy, ¿de qué forma se evalúan los números? Pues como es un valor, simplemente lo tengo que regresar, ¿no? Entonces, 2 es un valor. Entonces, lo único que hay que hacer es regresárselo a la pila. ¿Y qué pasa cuando se lo regreso a la pila? Ah, ok, ya terminaste de resolver esto, entonces se convierte en la suma de 2 y el hueco se va hacia el otro lado con la suma con 3 y la pila vacía. Y sobre esto tengo que evaluar el 5, pero el 5 de nuevo es un valor. Entonces esto se vuelve la suma de 2 con la suma de 3 y a eso le regreso el 5. Y entonces estos dos ya son números, 2 y 5 ya son números, entonces descargo el marco y me queda la suma con 3 y ahora sí le regreso el 2 más 5 que es 7. Entonces eso va a ser la suma, ya tengo el primero y entonces ahora el que se queda pendiente es el segundo y sobre eso evalúo el 3. Y entonces va a ser la suma, como es un valor, pues simplemente lo regreso, no hay nada más que hacerle. Y entonces aquí ya tengo los dos números, el 7 y el 3. Entonces esto es la suma. No, perdón. Aquí ya me queda la pila vacía y sobre eso tengo que evaluar el 10. Pero como es un valor, pues ya no hay nada que hacerle y este es el 10. Esto es un estado final. Quedamos que hacían los estados finales. A la pila vacía le estás intentando regresar un valor. Entonces, este es el resultado de nuestra evaluación, que es 10. 2 más 5 son 7, más 3 es 10. ¿Cuál es la diferencia? El resultado fue el mismo. La diferencia es que aquí tenemos todos los cómputos intermedios que hizo mi evaluación. Ya no los perdimos. Aquí están todos los pasos intermedios que se fueron haciendo en la evaluación. Vamos a ver más adelante para qué nos sirve eso. Pero aquí están todos, todo el proceso de evaluación, toda la información que yo puedo generar del proceso de evaluación, ahí está. ¿Va? Se puede hacer también para evaluación ansiosa, solo habría que agregar más marcos y habría que modificar nuestras reglas de transición. Sí se puede hacer también para evaluación ansiosa, ¿va? Cuando lleguemos a partir de ahora vamos a utilizar máquinas abstractas para nuestras evaluaciones siempre. Bueno, menos en orientación a objetos, que no tiene sentido. Pero cuando lleguemos a procedimental, ahí vamos a hacer una máquina abstracta ansiosa, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? Va, perfecto. Entonces nos vemos mañana para seguir con esto. Vamos a ver por qué esta máquina no nos es suficiente y tenemos que conseguir una nueva. Va, ahorita les subo las grabaciones que me faltan y las notas. Nos vemos mañana, cuídense.